no yo, ni tú. Quien da valor a la iglesia es el Señor Jesucristo y es el que da el valor a todo lo que hacemos, ¿vale? Y el que no tiene a Dios, el que no cree en Dios, no tiene realmente ninguna lógica por dar valor a nada, porque es simplemente un proceso matemático en el que las cosas suceden sin propósito y sin meta. Entonces, ahora, llegamos al versículo, estamos en el 18, vamos a leerlo otra vez porque... ¿Esto ha empezado o no? Porque se apaga la... ¿Se suele ver? No sé si está o no, creo que no está. ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale. Muy bien. Entonces, Mateo 16, tenéis todo, vamos a leer, versículo 18, léelo conmigo, ¿vale? Un versículo bien conocido. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y nos hemos hecho preguntas. Jesús dijo, voy a edificar mi iglesia. Y la pregunta es, ¿cuál es la iglesia que Cristo va a edificar? ¿Todavía lo está edificando? ¿Cuál es? ¿Es esta? ¿Es otra? ¿Cuál es? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo yo voy a edificar a mi iglesia? Ahora, esa frase, mi iglesia, hay que tener mucho cuidado con esa frase. Porque es fácil decir mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia, voy a mi iglesia, sirvo en mi iglesia, hago esto en mi iglesia, hasta tal punto que nos llegamos a creer que es mi iglesia. ¿Entendéis lo que quiero decir? La palabra mi es muy curiosa. ¿Qué quiere decir mi iglesia? Y especialmente es peligroso, creo yo, para pastores o personas que tienen alguna responsabilidad y autoridad en la iglesia. Decir mi iglesia. Tristemente, ha habido incontable número de predicadores y pastores que han ido diciendo mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia, hasta que se lo han creído. Que esa iglesia era suya, que dependía de ellos, que lo edificaron ellos, que está porque están ellos, y si se van ellos, se va la iglesia, se muere la iglesia, y llegan a creer que son dueños de la iglesia y son edificadores de la iglesia. Y cuando eso sucede, la situación es realmente triste y espantosa. Porque la iglesia o la congregación se desvía y pierde su sentido, pierde su razón de ser. Y es muy triste. Es para llorar. Cuando en una iglesia los que tienen responsabilidad, los que tienen autoridad y toman decisiones y guían al rebaño y enseñan al rebaño, empiezan a creer que la iglesia es suya. Es muy peligroso. Tenemos que y quizás en ese sentido, por eso también yo leo ese versículo todos los días. Porque cada mañana ese versículo me recuerda, no es iglesia de Andrés. No es iglesia de ninguno aquí. Aunque sí hay un sentido que podemos decir mi iglesia, evidentemente, la iglesia a la cual formo parte, de la cual formo parte, la iglesia donde sirvo, etcétera, etcétera, donde asisto. En ese sentido, sí se puede decir y se puede decir bien. Pero el ser humano como somos, nuestra naturaleza, cogemos esa palabra mío
y le damos un sentido que no tiene, que no debe tener. Nada más busca al primer niño. Mira, tenemos a Marco, tenemos a Miquel, que pronto van a estar corriendo por aquí y van a estar jugando con juguetes. ¿Y sabe lo que va a pasar? Casi seguro. Cuando estén en un grupo de niños y tienen un juguete que les gusta, cogerán el juguete, si fuera el boli este, mío, mío. Y si alguien se lo intenta quitar, ¿qué harán? ¡Bum! ¡Esto es mío! Esos son bebés, niños. ¿Por qué? Porque dentro del corazón del ser humano está ese deseo insaciable de tener cosas que son mías y que nadie más puede tener y nadie más puede coger. ¿Qué dijo Job? Creo que dijo Job: desnudo llegué, desnudo me voy. Y hay gente que se pasa la vida entera agarrándose, diciendo mío, 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 mío. Es una fantasía, es un espejismo. No tenemos nada que es mío. Dios les dijo a Israel: os doy la tierra, pero es mía la tierra. Y cuando desobedezcáis, os echaré de la tierra. Así que podían decir: es mi tierra. Sí, pero el mí ese tiene un sentido muy especial. Entonces, Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Y cuando él dijo mi iglesia, quiere decir mi iglesia, su iglesia en todos los sentidos finales de la palabra. Ahora, entonces, cuidado, especialmente líderes, pastores, personas en responsabilidad. Mi escuela dominical, mi ministerio, mi música, mi... Cuidado con esa palabra, ¿vale? Porque es peligrosa. Ahora, ¿para qué es la iglesia? Dijimos que no se edifica nada que no tenga propósito. El que edifica algo para nada, no sé, le falta un tornillo o tiene demasiado tiempo. Siempre que edificamos algo, o tiene un uso práctico o tiene un uso de belleza, tiene algo, tiene un propósito, porque para eso se edifica, para eso se junta el material, las ideas, y se pone algo visible o no visible. Si se edifica algo es para un propósito. ¿Qué propósito tiene la iglesia? Esto es muy importante. Si no sabes qué propósito tiene la iglesia, cuando, por la razón que sea, bueno, vamos a ver, José y Sebastiana, dentro de un mes más o menos, creo que se vuelven a su país y saldrán definitivamente de nuestra congregación. ¿Bien? Volverán a donde está su familia. Espero que sepan el propósito de la iglesia de Cristo, porque si no, ¿cómo van a saber qué iglesia buscar allí? Bueno, igual ya tienen de antes, pero ¿me entendéis? Si no sabemos cuál es el propósito de la iglesia, ¿cómo buscamos una iglesia cuando nos vayamos a otro sitio? ¿Es importante o no? Ya lo creo. Deberíamos poder ir a un sitio donde el Señor nos envíe y poder analizar y decidir y buscar una iglesia que es la iglesia que Cristo edifica, porque estamos en esa pregunta: ¿qué es la iglesia que Él está edificando? ¿Cómo es? Evidentemente la palabra iglesia es una palabra muy amplia. A veces significa todas las iglesias, todos los creyentes en Cristo que están en una iglesia local, pero no es solamente una iglesia local. Normalmente en la Biblia sí, casi siempre es una iglesia en específico, una congregación, pero a veces desde luego que el término es más ancho y abraza muchas iglesias. Pero ¿cuál es la congregación que Cristo está edificando? ¿Cuál es el propósito? Entonces, si tenemos unos propósitos, yo he sacado 3 propósitos. Creo que lo resume bien.
primero, la iglesia, nuestra iglesia, cualquier iglesia que es la que Cristo está edificando, primero existe para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. No para la gloria de ningún predicador, ningún cantante, ningún músico, ningún especialista con niños, nada. La iglesia existe primero para la gloria de Dios. Fijaros en Efesios, capítulo 3, versículo favorito mío. También me encanta leer cada mañana. Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, la iglesia del Señor es para la gloria de Dios para toda la eternidad, no es simplemente para esta era. Nosotros que formamos parte de la iglesia de Cristo, si es que forma parte de la iglesia de Cristo, lo haremos por toda la eternidad y será algo para su gloria, eternamente. Mira, lo dice, por si acaso alguien no lo entiende, dice por todas las edades, ya vale con eso, pero luego dice por los siglos de los siglos. Amén, enfatizando. Entonces, la iglesia existe primero, o por lo menos en mi lista, según lo tengo, es primero para la gloria de Dios. Yo creo que ahí nadie va a discutir con ese primer lugar. ¿Has ido alguna vez a una iglesia donde, por la razón que sea, tuviste la impresión de que Dios no era el primero en esa iglesia? Ahí no estaban reuniéndose para la gloria de Dios. Quizás algunos sí. Yo sé de iglesias. No quiere decir que siempre estuvieron así. Muchas veces empezaron muy bien, pero se empezaron a desviar. Muchas veces por lo que comentamos antes. Pastores o líderes empezaron a buscarse la gloria. Y a veces el rebaño detrás. Y llegas a esa iglesia y dices, aquí algo no está bien. Algo no está sano aquí. Y es porque la iglesia debe de ser para la gloria de Dios. Y cuando la iglesia no se lleva para su gloria, pienso en el hijo, nieto de Elí, la madre de Dios, Icabal. La gloria se ha marchado de Israel. Dios ha quitado su gloria de aquí. Su bendición lo ha retirado. ¿Por qué? Porque ya no daba gloria a Él. Y cuando una iglesia deja de dar gloria a Dios, la iglesia ya muere. Está muerta aunque esté vivo. Es una estatua. ¿Está ahí? No tiene vida. La gloria de Dios. Número 1. Número 2. Bueno, también iba a comentar en Primera de Reyes 8. Salomón incluso habló del templo, dedicando el templo, que era... Bueno, vamos a verlo, es curioso, porque tiene un detalle profético muy importante. Primera de Reyes, si queréis buscar, Primera de Reyes 8, no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del templo. No son la misma cosa. Algunas veces hay iglesias, y he conocido iglesias que les llaman templo, y bueno, está bien, que lo llamen lo que quieran, pero la verdad es que es un poco confundir los términos. El templo es una cosa, la iglesia es otra. Primera de Reyes 8, 41 al 43. Salomón está orando. Es en medio de una oración muy larga, en el cual está dedicando el templo recién construido. Dice en el versículo 41, asimismo el extranjero que viniese a Israel, que no es Israel de Israel, uno de fuera, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, o sea, alguien viene al templo. ¿Podéis pensar en alguien en la Biblia que hizo eso? ¿Alguien más? Libro de Hechos. Vino un etíope y vino de lejos, de un país africano, vino muy largo viaje, venía
y salía leyendo el rollo de Isaías, evidentemente había venido para ver el templo y para ver la adoración, había oído. Entonces aquí dice Salomón, 800 y pico años antes de eso, él dijo, cuando viene un extranjero por causa de tu nombre, 42, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido, saldrá la fama y la reputación de Dios, saldrá a los países y algunos vendrán porque su corazón les trae, porque quieren saber algo de este Dios verdadero. Dice, y viniere a orar a esta casa, versículo 43, mira lo que dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. ¿Os dais cuenta de lo que dijo Salomón? El deseo de Salomón para el templo era de que fuera un lugar donde podía venir cualquier extranjero para adorar al Dios verdadero y que el Dios verdadero le escuchara y le concediese sus peticiones. En el año 2007 tuvimos el privilegio de ir a Israel, Noemí y yo, con Juan y María Esther, y tuvimos un tour muy especial, difícil de conseguir, pero lo consiguió el hermano Billy. Para nosotros hicimos un tour debajo de es difícil de explicar, un tour que va pegado al muro, antiguo muro, del monte del templo, donde está el templo. Y el guía, que no me acuerdo su nombre, cuando llegamos al final de ese tour, que no sé si cuánto tardó, 10 minutos o algo así, él es judío, no es salvo, era judío. Él decía ser hijo de Abraham y dijo que el deseo de él y el deseo de Israel era que las naciones pudiesen venir y adorar a Dios con ellos en Jerusalén. Era el deseo de él y del, entre comillas, la nación de Israel. Lo dijo él. ¿Qué estaba diciendo? Estaba repitiendo el deseo y la oración de Salomón. Que viniese el mundo para adorar al Dios verdadero. ¿Por qué escogió Dios a Israel? Porque eran buenos. Tuvo misericordia y gracia para con los habitantes del mundo, todos caídos en pecado. A un pueblo voy a dar la verdad, a un pueblo voy a protegerles, voy a bendecirles, voy a enseñarles mi amor para que todos puedan ver. Y el que acuda, el que venga, al que su corazón le atraiga, yo le escucharé también, porque es un Dios de misericordia y de amor. Ahora, entonces, volvamos para allá, porque tenemos que seguir. Para la gloria de Dios, la iglesia, propósito, edificaré mi iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué? Para la gloria del Padre, para la gloria de Dios, dijo el Señor Jesús. Versículo número 2. Vamos a Mateo, también último capítulo, para la extensión del evangelio de vida a un mundo muerto. ¿Vale? ¿Escuchamos eso bien? Para la extensión del evangelio, o la predicación del evangelio de vida a un mundo muerto. O sea, la gran comisión, Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo dijo el que unos capítulos anteriores dijo, voy a edificar a mi iglesia. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, eso quedará para más adelante, pero va a usar a Pedro y a otros para edificar su iglesia. Y aquí ya nos está dando más información al final del libro. Van a ser los creyentes los que salen a predicar el evangelio. La iglesia que no predique el evangelio de Cristo no es la iglesia que Cristo está edificando. ¿Vale? Si vas a una iglesia y no escuchas el evangelio,
ni un domingo, ni otro domingo, ni nadie te lo comenta, nada. Tienen sus credos, sus normas, sus doctrinas, sus tesis, sus títulos y tu música y todo lo que quieras, pero el Evangelio nadie lo habla, no se predica o no se predica con la pureza que tiene la palabra de Dios, el sencillo Evangelio de Cristo. Esa iglesia puede poner iglesia bautista, metodista, presbiteriana y pentecostal, todos a la vez, si quieren. Pero esa iglesia no es de Cristo, no es lo que Cristo está edificando. Primero, para la gloria de Dios. Número 2, predica el Evangelio. El Evangelio. Y luego, en tercer lugar, es para el crecimiento espiritual de los creyentes. Mismo versículo, quedémonos ahí. Por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que estas cosas iremos viendo más adelante también. El bautismo es absolutamente requisito para todo creyente, no para ser salvo, sino para avanzar en la iglesia, para avanzar en la obra del Señor, el primer paso. Dice, enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas. Eso se llama inspiración absoluta, completa, total. Todo lo que dijo Jesús era para luego enseñar al mundo con el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál es el tercero? Es para la iglesia. Propósito 1, la gloria de Dios. Propósito 2, predicar el Evangelio a un mundo muerto. Y propósito número 3 es para el crecimiento espiritual de los creyentes. Amén. ¿Qué pasa? Que es difícil obedecer a Dios en todo, siempre. ¿Verdad que sí? En tu vida ves fallos, errores, problemas y enfocas en uno y dices, es que tengo ese vicio de blasfemar porque lo traigo desde muchos años, y trabajas y trabajas y trabajas en ello, pero mientras tanto igual mejorando en un lado, dices, pero si acabo de mentir, si acabo de coger algo que no era, acabo de hablar mal, o sea, no es fácil vivir la vida plenamente entregado al Señor en todas las áreas. Es un trabajo de por vida en todos nosotros, y basta con que en un área empezamos a sentirnos un poquito satisfechos, que el Señor nos dice, mira eso. Es verdad. ¿Cuándo voy a terminar? ¿Cuándo acaba esto? Es de por vida. La iglesia tiene el propósito de ayudarnos a crecer. ¿Sabes que yo disfruto y aprendo incluso de los otros hermanos que predican y enseñan? Yo aprendo de eso, y a veces también estoy hablando con vosotros, me compartís alguna cosa del Señor, y en no sé cuántas ocasiones digo, ¿qué cosa? Es verdad, tienes razón. Hace como 2 meses o 6 semanas, el hermano Nico predicó un mensaje, creo que lo dio a los hombres, sobre David y Goliat. Hizo un comentario al final que me quedó, me despertó. Bueno, no es que andaba dormido, pero digo, pues yo nunca había visto eso en toda mi vida. Llevo 50 años en la iglesia, desde nacer, y nunca había oído eso. Luego escribí un artículo en inglés, y una cosa que hago y lo publico en internet en inglés, pero y yo me dije, pues qué cosa, mira cómo seguimos aprendiendo. Tú llegas a una iglesia,
la gloria de Dios aquí no parece tener ninguna prioridad. ¿Y el Evangelio? ¿Quién? ¿No? ¿Se les ha olvidado el Evangelio? Tienen un programa fantástico, pero el Evangelio, que o llegas a una iglesia y dices, pero aquí quizás, mira qué sutiles son los fallos. Yo conozco iglesias, y quizás habéis estado en una iglesia vosotros, donde el Evangelio se predica todas las veces, en todos los mensajes, y nada más. Eso es un extremo, pero existe. Y hay constantemente el Evangelio, pero ojo, no se predican todas las palabras que Cristo dio. Hay un grandísimo énfasis en evangelizar, pero no en edificar a los creyentes. Y tienes un montón de bebés espirituales, porque nadie les está enseñando, porque siempre se predica lo mismo. No es la voluntad de Dios. Y en la medida en que no se enseña todo lo que yo, dijo Jesús, todas las cosas que yo os he enseñado, esa iglesia no está haciendo la voluntad de Dios. Porque hacer solamente una cosa y no toda, es en ese sentido, es fallar. La iglesia debe de ser, para la gloria de Dios, es la prioridad número 1 de la existencia de esa iglesia. Número 2, el Evangelio se tiene que predicar. Y tiene que ser un énfasis. Y en tercer lugar, tiene que ser énfasis que a los hermanos se les enseñe para que crezcan. Y se les dé oportunidad. Dios mediante, dentro de 2 semanas, creo que es el día 29, quiero tener la primera clase de las clases de la tarde. Y a ver cómo va. El domingo que viene daremos más aviso. O sea, no el domingo siguiente, sino al próximo. Y quiero ofrecer una clase sobre conociendo a Dios. Será 1 hora. Y el propósito, como cualquier otro, es el que quiera aprender más, que venga. Es un domingo por la tarde, 1 horita de pura enseñanza de la palabra. ¿Para qué? No voy a predicar el Evangelio, porque no es para eso. Voy a enseñar de la palabra de Dios cómo podemos ir creciendo en nuestro conocimiento del invisible y todopoderoso Dios. Amén. La iglesia que Cristo edifica tiene esos 3 elementos. Claro, sí, y se podría añadir, pero yo creo que ahí estamos, 3 claves, los tres pilares, por lo menos, que yo veo como crítico. El propósito de la iglesia no es para que te sientas bien. Amén. El propósito de la iglesia no es para que te rías y que te diviertas. Perdona, pero en mi país, donde hay miles de iglesias, hay muchísimas iglesias que son un show. El que está arriba es un charlatán que sabe contar chistes y sabe entretener y sabe contar historias y sabe hacer a la gente reír y pasarlo bien y gloria a Dios, vamos allá, pero de Dios y de la palabra no hay casi nada. Wow. Es todo un gran espectáculo. Y si tú vas a la iglesia, porque es que me lo paso pipa, pues en el momento menos pensado, alguien te va a ofender, te vas a ir a otra iglesia donde no te hacen ningún daño, donde todo está y vas a destruir tu vida espiritual, realmente. Debería doler venir a la iglesia, a veces. No es todo sonrisas y qué bien viva la Pepa. No. A veces vengo a la iglesia y lo que enseñan me duele, me pincha. Voy a terminar. Tengo mucho más. No hemos empezado con los metodistas, bautistas, presbiterianos, episcopales, todo eso. No hemos empezado ahí todavía estamos por llegar. Pero os digo que a veces venir a la iglesia duele, pincha, pica, molesta. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que cambiar. Amén. Tenemos
que crecer. No hay ni uno de nosotros que está donde debe estar. Espiritualmente todos estamos muy por debajo de lo que está el Señor, de lo que es el Señor y su meta para nosotros. Bienaventurados los puros de corazón, bienaventurados los misericordiosos, los mansos, los pobres de espíritu. Todos fallamos y faltamos mucho en cada una de esas características. Y cuando venimos a la iglesia sí que hay gozo y alegría y amén y aleluya y cantamos y gloria a Dios, pero cuando venimos debemos de venir preparados a que nos pisoteen un poco. ¿Quién? El pobre pastor, por uno. Pero cualquiera. Pero cuando alguien nos llama la atención, ¡guau! ¿Cómo se nos sale por detrás? ¿Un erizo? Es que pensamos que la iglesia no... es un club. No. Amén. Debería venir a la iglesia porque quiero... Es mejor cuando la persona te regaña o yo qué sé, me falta la palabra, que te lo haga con buen espíritu. Desde luego, nos encanta eso. Pero es que no siempre sucede así. No siempre sucede así. Pero el maduro, el que verdaderamente está buscando a Dios y quiere crecer, va a saber aceptar crítica y regañada igual de personas que igual no son ni siquiera tan cercanos a Dios como él. Fíjate. ¿Sucede? Yo lo creo. Voy a leer algo que nos va a pinchar, nos va a pisotear al 90 y no sé cuántos de nosotros. Yo también. Pero más de uno. Algunos no tanto. Pero a casi todos nos va, por lo menos cuando lo leo, va a decir, está bien. No me atrevo a ponerlo en la pared. Yo tengo ilusión de tener versículos por todos lados y eso. Pero esto no lo pondría, primero porque no es versículo de la Biblia, es un escrito. Y curiosamente, lo vi por primera vez en la página de Facebook, famoso Facebook, del hermano Andrés. Sí, tú eres el culpable. Te voy a leer lo que puso, igual lo visteis algunos. Lo voy a leer. Si te duele, acéptalo. Si no puedes, y te duele y dices, el pastor va por mí, pues lo siento. No es cierto, pero cree lo que quieras. ¿Sabes lo que es, Andrés? Lo vas a saber bien pronto. Lo voy a leer y con esto terminamos. No tiene nada que ver con el mensaje. Menos, o sea, con la iglesia, en el sentido de la doctrina de la iglesia, sino que tiene que ver con que venir a la iglesia no es todo ir a la fiesta, sino que a veces el Señor nos da algo que nos corta y nos duele. ¿Vale? Aquí viene. Título: la puntualidad. Ya nos vamos todos. No, que 91. Dice, y no sé dónde lo ha sacado, igual tú sabes de dónde es o quién escribió esto, no sé, no pone nombre. De Colombia. ¿De Colombia? Vale. Dice, llegar a tiempo a las citas es deber de caballeros, cortesía de reyes, obligación de cortesanos, hábito de gente de valer, costumbre de personas bien educadas. Quienes se hacen esperar en sus citas revelan debilidad de carácter, pésima educación y un desprecio absoluto por sus semejantes. ¿Duele o no duele? ¿A cuántos os duele? Un poquito. Nosotros, sí. Vale. Si estás comprometido con la iglesia de Cristo que Él está edificando, parte de ese compromiso es
voy a venir para aprender y para cambiar. Amén. No voy a venir para intentar cambiar a los demás, aunque a veces es nuestra responsabilidad hablar con los hermanos. Desde luego, hay que saberlo hacer. Pero voy a venir porque yo quiero el año que viene ser más fuerte espiritualmente que hoy. El año que viene, porque la semana que viene. ¿Verdad que sí? Entonces, ya ves, como el tema no tenía nada que ver con las doctrinas de la iglesia, pero es un tema que yo como pastor digo, ¿sabes qué? Es algo que necesitamos. Es algo que necesitamos. Y como eso, pues hay montones de cosas, ¿no? Y el Señor, la iglesia está para edificarnos, para mejorarnos como personas. Porque al final, cuando salimos de aquí cambiados, el mundo se fija más. Y créeme, dentro del secreto de su corazón, el mundo tiene muchas dudas, muchas incertidumbres, muchos temores. Y la persona que va creciendo en Cristo cada vez más brilla con la confianza que le da Dios. No orgullo, no vanagloria, no, brilla con la confianza y la paz que Dios da. Cada uno de nosotros debemos de estar cambiando, debemos de estar tomando decisiones para adelante, no para atrás. Todos hemos tomado para atrás. Todos debemos de estar tomando decisiones para adelante en Cristo. ¿Y dónde mejor se hace eso? En la iglesia, porque es parte del propósito. Dios mediante, el domingo que viene, sí que empezaremos ya mirando un poco estos temas de cómo son las iglesias, cómo se guían, cómo se gobiernan y eso. Y seguimos en ese tema. Muy bien. ¿Algún testimonio? ¿Alguna observación? No suelo decir esto mucho, pero si es breve y vale la pena, pues doy la oportunidad. ¿Sí? ¿No sé? Lo último que ha leído pues, es muy bueno que apliquemos, ¿no? Soy una de las personas que no me gusta esperar, o sea, me pongo y cuido también de ser puntual a todo lo que tenga y de verdad es un muy buen artículo para el artículo y es importante aplicarlo en nuestras vidas, ¿no? Porque eso es... Amén. El otro lado de la moneda es cuando alguien llega tarde, ¿cómo respondes? Porque también debemos ser pacientes. ¿A que sí? Cariñosos, amables. En fin, el tema va para rato, ¿verdad? Bien, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este...